Hola, les saluda el abogado Jaime Pesante Reyes. Continuando con nuestro curso práctico de redacción académica, hoy trataremos el tema estándares intelectuales. Veamos primero qué son los estándares intelectuales. Son parámetros que se utilizan a nivel universal para evaluar la calidad de un razonamiento. Y son 7. La claridad, exactitud, precisión, pertinencia, profundidad, amplitud y lógica, también llamada secuencia lógica. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. Hablemos de la claridad. ¿Para qué sirve? Para clarificar o aclarar la idea o el enunciado, usando ejemplos o ilustraciones. Para darle claridad a un texto podríamos plantearnos unas preguntas. ¿Cómo se puede explicar o ampliar el asunto? ¿Con qué ejemplo se puede clarificar el asunto? Veamos un ejemplo. El enunciado es: la radiación solar provoca graves daños en la salud de las personas. ¿Cómo se puede explicar o ampliar el asunto? Hemos puesto un ejemplo. Dice, por ejemplo, la exposición a la radiación UV causa el envejecimiento prematuro y daños que pueden resultar en cáncer de piel. Hablemos de la exactitud. ¿Cuándo un texto tiene exactitud? Cuando presenta evidencias que sirven para verificar el enunciado. Algunas preguntas que podremos hacernos son estas. ¿Cómo se puede verificar el enunciado o lo dicho? ¿Qué evidencias existen de lo enunciado? Pongamos el mismo ejemplo de la radiación solar. Bueno, veamos cómo se puede evidenciar el enunciado, es decir, los daños que provoca la radiación solar. Dice, el problema se evidencia cuando aparecen úlceras, hinchazón en el borde de un lunar, picazón, dolor o sensibilidad en una región de la piel. Otro estándar es la precisión. Un texto tiene precisión cuando aporta información específica sobre el problema, muchas veces relacionado con estadísticas, porcentajes, cantidades, etc. Algunas preguntas que podríamos hacernos son las siguientes. ¿Quiénes son los afectados? ¿Cuántos son los afectados? Veamos en el mismo ejemplo de la radiación solar. ¿Qué información específica puedo requerir para darle precisión al enunciado, o en este caso al texto? Tengo aquí que según el informe 2017 de la Organización Panamericana de la Salud, durante el año 2017 hubieron 200,000 personas afectadas con melanoma maligno. De estos, 65,000 pacientes murieron por este tipo de cáncer. Podríamos incluso darle mayor precisión al contemplar las edades de las personas que fueron afectadas o quizás de los que murieron. Otro estándar es la pertinencia. Es decir, la relación, la relevancia, la importancia o la implicación que tiene el texto con el problema central. Algunas preguntas que nos podrían ayudar como guía son las siguientes. ¿Qué relación tiene la expresión con el problema central? ¿Cuáles son las causas y consecuencias del problema? En el mismo ejemplo de la radiación solar, ¿cuál es la relevancia? ¿Cuál es la implicancia? ¿Cuál es su importancia? Aquí nos menciona dos aspectos importantes. La principal causa del cáncer de piel o de ojos es la exposición prolongada al sol. Por ello es muy importante mantenerse bajo sombra y usar protector solar. Ahí está la importancia de tomar acción. Otro estándar es la profundidad, que se logra al aportar información esencial, significativa o compleja del tema. Algunas preguntas que nos pueden servir son estas. ¿Cuál es la información significativa del problema central? ¿Cuál es el nivel de complejidad que la expresión aporta al tema? Sigamos con el mismo enunciado sobre la radiación solar
provoca graves daños en la salud de las personas. ¿Qué información significativa aporta el texto? Bueno, aquí nos menciona que el doctor Marcos Parra, director médico de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, sugiere algunas medidas para protegerse de la radiación solar. No exponerse por mucho tiempo al sol, evitar broncearse al sol o en camas de bronceado, aplicarse generosamente la crema protectora, usar ropa protectora y mantenerse bajo la sombra, entre otros. ¿Dónde está la parte significativa de la información? En las medidas que podría poner en práctica el lector para su propio beneficio. Otro estándar es la amplitud, que se logra al analizar el asunto desde varias perspectivas, ya sea sobre el problema o sobre la solución que se pretende plantear. Es decir, se hace constar los argumentos y también los contraargumentos. Algunas preguntas que podríamos hacernos serían las siguientes. ¿Qué argumentos se consideran en el análisis? ¿Qué contraargumentos se consideran en el análisis? Sigamos el mismo ejemplo. Veamos un argumento y un contraargumento. Castanedo y Torres afirman que existe una relación causal entre exposición solar excesiva sin protección y el desarrollo de neoplasias cutáneas. ¿Dónde está el contraargumento? Cuando menciona, sin embargo, Moreno sostiene que los rayos solares pueden recomendarse en el tratamiento de enfermedades como la artrosis, tuberculosis, raquitismo, entre otros. Aparentemente las dos ideas son contradictorias, pero podemos ver después de un análisis que podrían ser complementarias. Otro estándar es la lógica, también llamada secuencia lógica, que consiste en darle orden, coherencia y secuencia lógica a las ideas. Algunas preguntas que nos pueden ayudar son las siguientes. ¿Existe alguna contradicción en el texto? ¿Las ideas se interrelacionan entre sí? Veamos el mismo ejemplo de la radiación solar. Para saber si el texto tiene coherencia y secuencia lógica, hemos utilizado un párrafo narrativo que dice: caso particular es el de Juan, quien vive en Machala. Él cuenta que desde niño le gustaba ir los fines de semana a las playas de Jambelí. Indica que no le daba importancia al uso de protector solar ni a las recomendaciones de mantenerse a la sombra. Cierto día se dio cuenta que le habían salido manchas en los brazos, espalda y rostro. Esto le preocupó muchísimo. Fue el doctor Marcos Parra quien, después de realizarle varios exámenes, le detectó cáncer a la piel. Esto le ha traído gran aflicción. Como podemos notar, el párrafo relata el caso particular de Juan, pero en el momento de la redacción se nota que se sigue una secuencia, un orden lógico de los hechos. Por lo tanto, podríamos decir que este párrafo sí tiene coherencia, sí tiene secuencia lógica.